Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor José. Bienvenidos a una nueva clase en el área de matemática. El día de hoy veremos el tema de progresión geométrica. ¿Alguien de ustedes tiene una idea de qué es progresión geométrica? Dicen que es una secuencia en la que cada término se obtiene del anterior multiplicando siempre por un mismo número, a la cual llamaremos razón. Dice que se obtiene multiplicando al anterior por un mismo número y a ella la llamaremos razón. A ver, para poder entender esto, veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la siguiente secuencia, que es 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. A ver, analicemos. De 2 a 4, o de 4 a 8, o de 8 a 16. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está pasando? Se está duplicando, muy bien. Entonces, si se está duplicando, podemos decir que de 2 a 4 se está multiplicando por 2, ¿verdad? Y de 4 a 8, también lo mismo, ¿no? Es que se multiplica por 2. Y también veremos el mismo caso de 8 para que no dé 16, sería por 2. Entonces, en este primer caso o primer ejemplo, podemos concluir que la razón es 2. Profesor, ¿y qué pasaría si los números no aumentan, sino descienden? Muy buena pregunta. A ver, vamos a ver qué pasa cuando los números disminuyen. Veamos el ejemplo B. A ver, nos dan la siguiente secuencia: 81, 27, 9 y 3. ¿Alguien tiene una idea de qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué tienen en común 81 con 27, 27 con 9 y 9 con 3? Que se está dividiendo entre 3, ¿verdad? Entonces colocaríamos, en este caso, sería entre 3. Pero ojo, ¿qué dice la teoría? Dice, chicos, multiplicando al anterior. No dice dividiendo. Entonces, en este caso, lo lógico sería colocarlo entre 3. Pero en este caso, chicos, hay que tener en cuenta cuando dividimos, vamos a colocar multiplicar el inverso del número. Por ejemplo, si yo divido entre 2, ¿qué lo colocaría? El inverso de entre 2 sería por un medio. Por ejemplo, si yo tengo entre 4, ¿cuánto lo colocaría? Un cuarto. Si yo lo tengo dividido todo entre 5, encontré la razón entre 5. No lo colocaría entre 5, colocaría un quinto. En este caso, por ejemplo, hemos encontrado que es entre 3. Entonces, no colocaríamos entre 3, colocaríamos por un tercio. Un tercio, un tercio. Entonces, en este caso, la razón sería un tercio. No se olviden que eso pasa cuando los números disminuyen en una progresión geométrica. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Muy bien. A ver, entonces, en una progresión geométrica ya hemos visto el término general. Vamos solamente a repetir ese caso porque ya lo vimos en la clase anterior. El término general, chicos, o más conocido como el último término, se obtiene de la siguiente fórmula, ¿sí? A ver, vamos a recordar con un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo esta secuencia, 2, 4, 48 y así hasta el sexto término, yo te pregunto, ¿qué es lo que está pasando de 3 a 12? Se está multiplicando por 4, ¿verdad? Y de 12 a 48 también por 4 y así sucesivamente. Entonces podemos decir que qué términos vamos o qué elementos vamos a tener en cuenta. El último término, a sub n, el primer término, la razón. ¿Y alguien recuerda un término más? N, ¿verdad? La cantidad de términos. Muy bien, chicos, muy bien. Veo que están atentos. Nos faltaría n. A ver, completemos los datos. El último término, no sé, porque es lo que voy a resolver. Primer término, ¿quién sería el primer término en esta secuencia? Sería 3, ¿verdad? Muy bien. La razón en este caso sería por 4 o sería 4, ¿verdad? Y n, la cantidad de términos que tiene mi progresión geométrica en este caso sería 6. Muy bien. Solamente nos queda reemplazar
A ver, el sexto término sería igual. Primer término. ¿Quién es primer término? 3 multiplicado por, ¿qué dice? ¿Qué dice la fórmula? Por la razón. ¿Quién es la razón? 4. Y todo esto elevado a la n menos 1. ¿Quién es n en este caso, chicos? Muy bien, 6 menos 1. Hacemos primero la potenciación, diremos, ¿no? 3 por 4, 6 menos 1, eso aquí en la China nos da 5. Muy bien, chicos, muy bien. Sigamos, sería 3. ¿Cuánto es 4 a la quinta? 4 se multiplica 5 veces, ¿no? Y esto nos da 1024. ¿Y cuánto es 1024 por 3? Eso nos da 3072. Muy bien. Entonces, en este caso, el sexto término de esta secuencia sería 3072. También vimos otra fórmula, aparte del término general. Vimos la suma de n términos. También representamos por una pequeña fórmula que los estamos visualizando, ¿sí? Donde tenemos el primer término multiplicado por r elevado a la n menos 1, todo esto entre r menos 1. A ver, vamos a tomar, chicos, en cuenta el ejemplo anterior, ¿sí? Y con los datos que también del ejemplo anterior, incluido el sexto término, el último término, que ya lo hemos podido hallar. A ver, reemplazamos en la fórmula, diremos, ¿no? La suma de los 6 términos de mi progresión geométrica será igual. A ver, dice que es primer término. ¿Quién es primer término? 3 multiplicado por R. ¿Quién es R? R es 4 menos 1. ¿Será así nomás? Muy bien, elevado a la sexta porque es elevado a la n. Perfecto, a la sexta entre r menos 1. En este caso sería 4 menos 1. A ver, esto nos quedaría 3 por 4 a la sexta. ¿Cuánto es? 4096 menos 1 entre, abajo nos queda 4 menos 1, eso nos da 3. Mira, 3 arriba, 3 abajo en una multiplicación, esto se simplifica. ¿Sí? ¿Recuerdan, chicos? Simplificación. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Solamente nos quedaría 4096 menos 1 y eso es 4095. ¿Vieron qué sencillo es, chicos? Muy bien. Ahora, chicos, vamos a tratar de crear un problema, una situación que sea de la vida real, ¿no? Donde esté inmerso la progresión geométrica. A ver, en este caso, chicos, por ejemplo, en mi caso, mis padres se dedican a la agricultura. Entonces, la institución educativa, hay parte que no tiene cerco perimétrico, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de sembrar eucalipto en el cerco perimétrico de la institución educativa. A ver, vamos a tratar de crear un problema. Dice, Juan, alumno del cuarto año de secundaria, apoya a su papá en la siembra de arbolitos de eucalipto en el cerco de la institución educativa. Y se propone el siguiente reto. Vamos a proponerle un reto. Dice, el primer día sembrará 4 eucaliptos. El segundo día duplicará lo del día anterior. Y así sucesivamente durante 7 días. Muy bien. La pregunta es, ¿cuántos eucaliptos podrá sembrar el séptimo día? ¿Y cuántos eucaliptos sembró en total? Muy bien. He tratado de hacer un problema en base al cerco perimétrico del colegio, en donde sembraremos eucaliptos. ¿Sí? Entonces, hablaremos, en este caso, en este problema, de 2 preguntas. ¿Sí? A ver, vamos a recoger los datos que hemos puesto en este problema. Por ejemplo, el primer día, ¿cuántos eucaliptos sembrará el primer día? 4 eucaliptos. El segundo día, chicos, dice que lo duplicará, ¿verdad? En este caso sería por 2. 4 por 2, en este caso sería 8. El tercer día sería 16. Muy bien, ¿sí? Porque lo duplica, ¿no? Y así también puedo hallar el cuarto día. ¿Y cuándo sería el cuarto día? 32. Muy bien, chicos, muy bien. Que sería multiplicarlo por 2. Y así voy a hallar hasta el séptimo día. Pero el séptimo día no sé cuánto es. A ver, hay que recoger, chicos, los datos
de esta expresión. A ver, el último término, no sé quién es. Recién lo voy a determinar. Primer término, ¿quién sería? 4, muy bien. La razón, en este caso sería 2. Y la cantidad de términos, ¿quién sería? ¿O cuánto sería? 7, porque me piden al cabo de 7 días, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos son mis datos que voy a usar para resolver mi situación problemática. Veamos cada pregunta. A ver, por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cuántos eucaliptos podrá sembrar el séptimo día? A ver, tenemos en cuenta nuestros datos, ¿verdad? Diremos, colocamos la fórmula del último término, solamente reemplazamos el séptimo día, sembrará. Primer término, ¿cuánto es? Primer término es 4, multiplicado por R, R vale 2, elevado a la n menos 1. ¿Cuánto vale n en este caso? 7 menos 1. Muy bien. Reemplazamos, sería 4 por 2. 7 menos 1, eso nos da 6. Sería 4 por 2 a la sexta, esto nos da 64. ¿Y cuánto es 64 por 4? Eso nos da 256. Entonces, podemos concluir en esta primera pregunta que en el séptimo día logró sembrar 256 plantas de eucalipto. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Y nos dice, ¿cuántos eucaliptos sembró en total? A ver, tenemos los datos del problema, colocamos la fórmula de sumatoria de los números en una progresión geométrica y reemplazamos los datos. A ver, sería la suma de los 7 días sería igual a primer término, en este caso sería 4, multiplicado por R, que sería 2, menos 1, y elevado a la n, ¿no? A la cantidad de términos, que en este caso sería elevado a la séptima. Y todo esto entre R menos 1. En este caso, ¿cuánto vale R? Sería 2 menos 1. Muy bien. Sigamos. A ver, la sumatoria de los 7 términos será igual. 4, 2 a la séptima es 128. Menos 1. Todo esto entre 2 menos 1, eso nos da 1. Sigamos. Sería, ¿cuánto es 128 menos 1? Eso sería 127, ¿verdad? Sería 4 por 127. Y 1 ya no lo colocamos porque recuerden que todo número dividido entre 1 nos representa el mismo número. Y último, diremos 4 por 127 y eso nos da 508. Entonces, podemos concluir en este caso que sembró en total 508 eucaliptos durante estos 7 días. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, chicos, te toca a ti. Reto de la semana es, piensa en una meta de ahorro para cumplir, un deseo personal y trata de estimar una progresión geométrica para llegar a ella. Trata de que sea una meta viable. Similar al ejemplo anterior, tratemos de crear una situación en donde que involucre progresión geométrica. ¿Qué puede ser? No sé, compra de algún producto, siembra de algún producto y viceversa. Te dejo a tu libre elección, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. No duden en preguntar al WhatsApp del grupo o al WhatsApp individual de cada uno, ¿sí? Chicos, estamos para ayudarles en todo lo que se pueda, ¿sí? Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.